Bueno, compañeros, en este video vamos a ver, en nuestro diagrama unifilar de la subestación, vamos a ver qué es el interruptor de enlace, qué función tiene el interruptor de enlace, cuándo se opera el interruptor de enlace, y yo diría muy importante, en qué momento vamos a operar el interruptor de enlace. Bien, ya quité lo que viene siendo, eliminamos en nuestro diagrama, lo que viene siendo nuestro circuito del transformador de rayos X, no lo vamos a ocupar. Vamos a ver entonces aquí nuestro interruptor de enlace, porque en el manual también lo único que nos indica, en la parte, incluso en la parte de arriba, en el proceso de desconexión, en el proceso de reconexión, nada más nos indica, considerando que el interruptor de enlace está abierto, pero no nos dicen otra cosa. Bien, yo les voy a decir cuál es la función del interruptor de enlace. Vamos a ver entonces, como el ejemplo más básico. Si tenemos dos transformadores, en teoría, en muchas unidades así es, no en todas, pero en muchas unidades así es. Si tenemos dos transformadores, en teoría se supone que cada transformador puede tener la carga de la unidad, puede tener la carga completa de la unidad. Entonces, estamos trabajando con dos transformadores, podemos dejar fuera de servicio a uno de los dos transformadores, ya sea el de normal o ya sea el de emergencia. Si vamos a dejar fuera a uno de los dos transformadores y vamos a trabajar, en lugar de trabajar cada uno con su respectiva carga, uno solo de los dos transformadores, uno solo va a trabajar con toda la carga. Pero para hacer esto, tiene su secuencia, obviamente. Entonces, considerando que el interruptor de enlace está abierto, vamos por el ejemplo más simple, como debe de ser. Tenemos entonces mi circuito de normal. Yo voy a dejar fuera de servicio a mi transformador 1 o de normal, yo lo voy a dejar fuera de servicio. Bien, vamos a quitar las cargas del tablero de distribución, vamos a abrir el interruptor general de normal, y vamos con el equipo de seguridad, vamos a abrir las cuchillas del transformador 1 de normal. Ya con esto yo quité las cargas, dejé fuera de servicio al transformador 1. Y en este momento yo voy a cerrar el enlace. Y entonces toda la carga va a pasar, toda la carga del tablero de distribución de normal va a pasar por medio del enlace a ser alimentada por el transformador 2. Para que se entienda más claro, nosotros tenemos energizado toda esta parte. Tenemos energizado en condiciones normales de operación, incluso tenemos energizado hasta este punto. Tenemos energizado en el circuito 2 de emergencia, tenemos energizado nuestra unidad de transferencia. Tenemos energizado a nuestro tablero de distribución de emergencia. Y técnicamente incluso tenemos energizado hasta este punto. Y tenemos energizado, si se dan cuenta, hasta este punto. Tenemos energizado en el interruptor de enlace, por un lado, la alimentación que viene del transformador 1, y por otro lado, la alimentación que viene del transformador 2. Entonces aquí el interruptor de enlace está abierto. Si yo dejo fuera de servicio al transformador 1, vamos a quitar las cargas, vamos a abrir, aquí lo podemos quitar, vamos a abrir nuestro interruptor general de normal y vamos a abrir, con el equipo de seguridad, vamos a abrir nuestras cuchillas del transformador 1. Yo dejo fuera de servicio al transformador 1, obviamente aquí ya no está energizado. Y entonces yo en este punto, yo voy a cerrar el enlace. Vamos a ponerlo con azul incluso. Yo voy a cerrar el enlace. Una vez que yo cierre el enlace, por medio del transformador 2, va a alimentarme, que técnicamente es hasta acá, ¿no? Va a alimentarme a mi tablero de distribución de normal. Y entonces el interruptor de enlace pasa a ser interruptor general de normal. Ese sería el caso 1. El caso 2, de nuevo, entonces, tenemos energizado, el interruptor de enlace está abierto. Tenemos cerrado nuestro interruptor general de... Ya no pinta. Bueno, tenemos cerrado nuestro interruptor general de normal. ¿Qué vamos a hacer?
Caso 2, vamos a dejar fuera de servicio al transformador 2. Y en ese momento, decíamos, tenemos el interruptor de enlace abierto. ¿Qué vamos a hacer? Una desconexión parcial de lo que viene siendo nuestro transformador 2. No vamos a quitar las cargas del tablero de distribución, no vamos a quitar las cargas del tablero de distribución de emergencia. Vamos a ir directamente y vamos a abrir el interruptor general de emergencia. Aquí va a arrancar la planta y me va a hacer la transferencia. Entonces, vamos a abrir y esto se desenergiza. Si lo vemos aquí, esto se desenergiza, me hace la transferencia, entonces me va a abrir el de normal, la planta ya está en su proceso de arranque y en su proceso ya está disponible, ya está en su proceso de generación, ya está disponible, y entonces me va a abrir el de normal y me va a cerrar el de emergencia. Ya me hizo la transferencia y me va a alimentar a mi tablero de distribución de emergencia. Técnicamente incluso tenemos energizado hasta este punto, ¿sí? Tenemos alimentado, ya aquí, ya lo abrimos, ya tenemos alimentado por medio del circuito de normal, tenemos alimentado a su tablero de distribución de normal. Bien, abrimos con el equipo de seguridad, vamos a abrir lo que viene siendo mi interruptor trifásico, las cuchillas del transformador 2. Y en ese momento, yo voy a cerrar el enlace. Vamos a cerrar el enlace. Y entonces por medio del transformador 1, me va a alimentar a mi unidad de transferencia. ¿Qué va a pasar cuando el sensitivo de la planta, cuando el control detecte que ya tenemos alimentación de la red, porque técnicamente es alimentación de la red por medio del transformador 1, me va a realizar la retransferencia. ¿Qué va a hacer? En este punto, me va a realizar la retransferencia, me va a abrir el de emergencia, se va a desenergizar por un momento, me va a abrir el de emergencia y me va a cerrar el de normal. Y entonces me va a estar alimentando, técnicamente hasta aquí, no importa, me va a estar alimentando a mi tablero de distribución de emergencia. Y técnicamente, bueno, también me va a alimentar hasta este punto, ¿sí? Entonces, por medio del transformador 1, me va a alimentar tanto al tablero de distribución de normal como al tablero de distribución de emergencia. Y en este punto el enlace pasa a ser interruptor general de emergencia. Bien, resumiendo entonces, si tenemos dos transformadores, los dos están en servicio, el interruptor de enlace va a estar abierto. Si vamos a dejar fuera de servicio a uno de los dos transformadores, al de normal o al de emergencia, vamos a hacer una desconexión parcial. Ejemplo 1, caso 1, vamos a dejar fuera de servicio al transformador 1 o de normal. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a quitar las cargas del tablero de distribución, vamos a abrir el interruptor general de normal. Con el equipo de seguridad vamos a abrir las cuchillas que alimentan al transformador 1 y en ese momento ya lo dejamos fuera de servicio al transformador 1. Posteriormente vamos a cerrar el enlace y por medio del transformador 2 vamos a alimentar, va a pasar por el enlace que ya está cerrado y me va a alimentar por medio del transformador, va a pasar por el enlace y me va a alimentar al tablero de distribución de normal. Caso 1. Ejemplo 2, vamos a dejar fuera de servicio al transformador 2 o de emergencia. Básicamente vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en este caso no vamos a quitar las cargas del tablero de distribución porque son las que están conectadas a la planta de emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir directamente el interruptor general de emergencia. Va a arrancar la planta, me va a hacer la transferencia. Y nosotros ya con el equipo de seguridad vamos a abrir lo que vienen siendo las cuchillas del transformador 2. Bien, posteriormente vamos a cerrar el enlace, y entonces por medio de la alimentación del transformador 1, cerramos el enlace, entonces va a pasar la alimentación y me va a alimentar primeramente a lo que viene siendo al tablero
de transferencia. Ya que detecte que tenemos alimentación de la red, aunque sea del transformador 1, me va a alimentar y me va a hacer la retransferencia. Posteriormente me va a alimentar transformador 1, va a pasar por el enlace, pasa por la unidad de transferencia, me va a cerrar, me va a hacer la retransferencia, me va a abrir el de emergencia y me va a cerrar el de normal. Y entonces va a pasar por la alimentación de normal y me va a alimentar al tablero de distribución de emergencia. Bien, esa sería básicamente la función del interruptor de enlace. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Les decía yo que si tenemos en servicio a los dos transformadores, vamos a tener la alimentación tanto de este punto, que viene siendo del transformador 1, como de este punto, que viene siendo del transformador 2. Entonces aquí hay riesgo de que si nosotros lo cerramos, podemos chocarlo. Podemos chocar la carga del transformador que viene del transformador 1 y la que viene del transformador 2. No nos vamos a meter en cuestiones eléctricas, pero no van a estar en fase. O sea, no van a poder enlazarse en las fases. Y entonces ahí va a haber un riesgo de choque eléctrico. Pudiera quedar aquí nada más, pudiera quedar la falla, pudiera afectar nada más al interruptor, pero lo más probable es que no. Y si ahí incluso puede dañar, bueno, lo más probable es que vaya a dañar el interruptor y puede dañar alguno de los interruptores. Ya ven que con las cuestiones eléctricas, a veces hasta en electricidad residencial llegan a pasar cortos, ¿no? Conectas un equipo, ya es un corto y afecta en otro lado, que aparentemente no tiene nada que ver. Aquí es algo similar, ¿no? Aquí pudieras tener el corto, el choque eléctrico, e incluso puede llegar a dañar hasta los transformadores, ¿no? Y entonces ahí sí es todavía un riesgo mayor. Por eso es que del interruptor de enlace, de nuevo resumiendo, de nuevo comentando, si tenemos dos transformadores en servicio, el interruptor de enlace debe de estar abierto. Si vamos a trabajar con un solo transformador, por la razón que sea, ya sea que se le vaya a dar mantenimiento, servicio, o por cargas, distribución de cargas, en muchas unidades así lo hacen. Eso ya es independiente. Pero si vamos a dejar fuera de servicio uno de los dos transformadores, ya sea el 1 o ya sea el 2, entonces vamos a hacer una desconexión parcial del circuito que vamos a dejar fuera de servicio. Posteriormente que dejamos fuera de servicio a alguno de los dos transformadores, cerramos el enlace. Y entonces ya en ese momento ya podemos alimentar, ya sea por medio del transformador, en este caso transformador 2, vamos a alimentar al tablero de distribución de normal, o transformador 1, vamos a alimentar vámonos directo, vamos a alimentar al circuito del tablero de distribución de emergencia. Esta es la función de enlace. Esta información, les repito, les comento, no viene en el manual, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Y espero, bueno, haya quedado pues relativamente claro. Bien.